¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. En esta ocasión explicaré sobre la capa física y la capa de enlace de datos. ¿Ok? Pues en primer lugar, la capa física, ¿qué es la capa física? Pues la capa física proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos a través de medios de red. Esta capa acepta una trama completa de la capa de enlace de datos y lo codifica como una serie de señales que se transmiten por los medios locales. Pues como acabo de decir, se encarga de transferir los datos de señales eléctricas por medios físicos, ya sean por cable de Ethernet, Token Ring, RS232 o FDDI. Pues en sí la capa física se necesita, como su mismo nombre lo indica, cables, cualquier medio físico para la comunicación de datos. Pues ahora hablaré acerca de la capa de enlace de datos. ¿Ok? Pues la capa de enlace de datos proporciona el tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. Al hacerlo, la capa se ocupa del direccionamiento físico, la topología de red, el acceso a la red, la notificación de errores y la entrega ordenada de tramas. Pues como acabo de mencionar, el enlace de datos se necesita primero la capa física, ya que el modelo es el orden con el que se debe seguir para hacer un troubleshooting. ¿Ok? Pues se necesita por medio de los cables y este se encarga de la transferencia de datos, el enlace de datos, perdón. Y puede utilizar los diferentes protocolos HDLC, PPP, Frame Relay y ATM, como se puede observar en la imagen. Em, pues esto sería todo de mi parte, profesor. Muchísimas gracias. Entonces seguimos con la capa de transporte. Y para poder tener una mejor representación, podríamos imaginarnos un camino. Y que en ese camino hay un carro. Y que está viajando de un punto a un punto. Origen-destino. Y que el carro está llevando algo muy importante en su interior. En la capa de transporte se relacionaría muy bien en el que esta parte sea el carro. Y que está almacenando información. Que está llevando data muy importante que tiene que llegar de manera segura e eficiente. Asimismo, la capa de transporte también se tiene la labor de mantener el flujo de red en todo el área. No sería el camino, pero sería el carro que transporta la información. Tengamos en cuenta que sin esta capa, las demás capas no tendrían sentido, porque no habría quien transporte todo lo que quieren llevar. También se relaciona muy bien con lo que es la capa de red, que más que todo se basa en mantener la conectividad. Se basa en que los paquetes lleguen de manera eficiente, es el que te pone el camino y la capa de transporte es el que pone el carro. Un ejemplo muy claro de esto sería cuando subimos algún archivo a internet, a la nube. De repente tenemos el camino a la capa de red y los archivos serían el carro, en el cual están viajando hasta almacenarse en algún lugar donde lo hayamos puesto. Bueno, ahora yo pasaré con la explicación de lo que son la capa 5 y 6. En este caso, la capa 5, que es la de sesión, es la responsable de la apertura y cierre de comunicaciones entre dos dispositivos. Este tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre de esta se conoce como sesión. La capa de sesión, en este caso, puede garantizar que permanezca abierta el tiempo suficiente para que la transferencia de todos los datos sea posible. Tras esto se cerrará sin demora la sesión para evitar desperdicio de recursos. Los protocolos que se definen en la capa de sesión son NFS, SCP, SQL y ZIP. Ahora pasaré con la capa número 6, que en este caso sería la capa de presentación. Esta capa es principalmente responsable de preparar los datos para que los pueda usar la capa de aplicación. Como en otras palabras, la capa 6 hace que estos datos se preparen para su consumo por las aplicaciones. La capa de presentación es responsable de la traducción, el cifrado y la compresión de los datos. Dos dispositivos de comunicación que se conectan entre sí podrían estar usando distintos métodos de codificación, por lo que la capa 6 es la responsable de traducir datos entrantes en una velocidad y sintaxis que la capa de aplicación del dispositivo de receptor pueda comprender. En este caso, los protocolos más conocidos dentro de esta capa serían Network Core Protocol, External Data Representation o Apple Filling Protocol. Aplicaciones es donde nosotros los usuarios definimos la red generando datos a través de Internet. FTP permitirá acceder a repositorios de documentos y descargar los archivos. Telnet que nos va a permitir conexiones remotas. Terminal a conectarnos a un router. SMTP
a correos electrónicos a utilizar, por ejemplo, el Exchange de Microsoft, Postfix, DNS, que nos va a permitir resolver los nombres de dominio y pregunta por la dirección IP. DHCP se encarga de permitir que un equipo que se conecta a la red se autoconfigure a sí mismo. HTTP permite comunicarnos con un servidor web. HTTPS igual al anterior, pero de manera segura en un navegador Chrome, Apache, Nginx, POP3 o IMAP. Estos se utilizan para descargar correos electrónicos, por ejemplo, Dovecot. A modo de resumen, sin la existencia de esos aplicativos, en realidad no tendría sentido toda la funcionalidad que se define en los niveles inferiores.